Acompáñame a hablar sobre los experimentos de control mental. Esto es Bioliteraturas, yo soy Carlos Arias y analicemos el caso de MK Ultra. El subdirector de la CIA reveló que más de 30 universidades e instituciones han estado involucradas en un programa de pruebas y experimentación exhaustiva que incluían pruebas encubiertas con sustancias químicas en ciudadanos involuntarios de todos los niveles sociales, altos y bajos, nativos americanos y extranjeros. Varias de estas pruebas implicaron la administración de esta popular sustancia que lleva por las siglas Lucy in the Sky with Diamonds. Los experimentos fueron hechos para alterar la función cerebral. También financió la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, cuyos beneficiarios incluyeron académicos tan notables como Margaret Mead. Los experimentos de interrogatorio también se exportaron a Canadá, cuando la CIA reclutó al psiquiatra escocés Donald Ewan Cameron, creador del concepto de conducción psíquica. Sus experimentos resultaron en incontinencia, amnesia, olvido de cómo hablar, olvido de sus padres y pensamiento de que los interrogadores eran los propios padres de los que estaban siendo interrogados. Su trabajo fue inspirado y paralelo por el psiquiatra británico el Dr. William Sargent en el Hospital St. Thomas de Londres y el Hospital Belmont en Surrey, quien experimentó extensamente con sus pacientes sin su consentimiento, causando daños similares a largo plazo. Fue durante esta época que Cameron se hizo conocido mundialmente como el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, así como presidente de las asociaciones psiquiátricas de Estados Unidos y Canadá. Cameron también había sido miembro del Tribunal Médico en Nuremberg. Desde 1953 hasta 1964, la CIA llevó a cabo operaciones encubiertas con el objetivo de manipular la mente humana, utilizando métodos como la sustancia dichosa, cuyas iniciales son Lucy in the Sky with Diamonds. El interés en las aplicaciones defensivas y ofensivas de esta sustancia con fines de seguridad nacional condujo a investigaciones, pero pocos registros se mantuvieron sobre la extensión de estos esfuerzos. Tras las terminaciones del programa, se destruyó la documentación relacionada con el MK Ultra. Las razones de esto siguen siendo poco claras, ya que los participantes afirmaron que era para evitar malos entendidos, pero el secreto continuo sugiere lo contrario. A pesar de su corta duración, el programa violó códigos éticos como el juramento hipocrático, la Constitución de los Estados Unidos, el Código de Nuremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de que se hicieran públicos los detalles sobre la muerte de una víctima de MK Ultra y se publicaran informes del comité, John Marks asumió la tarea de descubrir la verdad sobre el MK Ultra. Su libro, The Search of the Manchurian Candidate, The Secret History of the Behavioral Science, desempeñó un papel crucial en la prevención de la supresión de los horrores del MK Ultra. Richard Helms, el director de la CIA, ordenó la destrucción de los documentos controvertidos en 1973, pero a través de la Ley de Libertad de Información y esfuerzos legales, John Marks obtuvo miles de documentos financieros relacionados con la investigación del control mental de la CIA. Marks y un equipo de investigadores examinaron minuciosamente estos documentos censurados y reconstruyeron el relato más completo del proyecto MK Ultra. Sin el trabajo de Marks, los detalles del MK Ultra podrían haber quedado relegados a teorías conspirativas. El Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia de 1977 reconoció a Marks por lograr más de manera independiente que las investigaciones gubernamentales anteriores sobre el MK Ultra. Durante la era de la Guerra Fría, la CIA llevó a cabo experimentos encubiertos que implicaban modificación del comportamiento y de sustancias que alteraban la mente. Según lo revelado por documentos sobrevivientes y audiencias del gobierno federal, esta iniciativa fue impulsada por preocupaciones sobre amenazas potenciales de otras naciones. Los cimientos del MK Ultra se establecieron después del juicio del gobierno húngaro al cardenal József Mindszenty en 1949, donde la CIA creía que fuerzas externas influenciaron su confesión. Para salvaguardar la seguridad nacional, el primer director de inteligencia central, Roscoe Hillenkoeller, autorizó el financiamiento para tales empresas.
En 1950, el proyecto Bluebird, con el objetivo de condicionar al personal contra la extracción no autorizada de información, explorando métodos para el control individual, el mejoramiento de la memoria y la prevención del control hostil del personal de la agencia. Estos objetivos persistieron a lo largo del proyecto MK Ultra. El deseo de crear candidatos manchurianos, es decir, personas que pudieran actuar en contra de su voluntad, condujo la investigación en hipnosis e inducción de trastorno de personalidad múltiple. Además, se hicieron esfuerzos para detectar espías enemigos y borrar o replantar sus recuerdos. Los orígenes del programa estaban arraigados a estrategias defensivas, pero durante la Guerra de Corea, los experimentos con sustancias químicas que alteraban la mente ganaron impulso. La CIA probó combinaciones de sustancias con el objetivo de crear sueros de la verdad o agentes que alteraran la memoria. El temor y la paranoia, alimentados por el clima de la Guerra Fría, alentaron estas búsquedas. Colaborando con ramas militares, la CIA exploró métodos para proteger a los soldados capturados, lo que llevó a los proyectos Artichoke y Chatter, que buscaban inducir amnesia utilizando diversas sustancias químicas. El avance para MK Ultra llegó con el descubrimiento por el químico suizo Albert Hofmann en 1934. En 1953 se estableció oficialmente el proyecto MK Ultra con la intención de modificar el comportamiento a través de sustancias que alteraran la mente de maneras técnicas y psicológicas. Este proyecto eludió estándares éticos que se generaron críticas por ignorar el juramento hipocrático, la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1963, el inspector general de la CIA publicó informes sobre MK Ultra, delineando sus objetivos y operaciones. Este se inició en 1953. Tenía como objetivo investigar materiales químicos, biológicos y radiológicos para operaciones clandestinas del control del comportamiento humano. A pesar de la documentación y el conocimiento limitado, las pruebas en civiles desprevenidos comenzaron en 1955. Así estableció la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, Human Ecology Fund, para financiar, en secreto, investigaciones en universidades e instituciones sin vínculos directos con la CIA. Esto facilitó la libertad académica y las conexiones al tiempo que se mantenía el secreto. Richard Helms, una figura clave que ya hemos mencionado en este video, propuso el desarrollo de sustancias que inducen estados mentales reversibles y no tóxicos para diversos fines, la desacreditación de individuos, la extracción de información e implantación de sugerencias y recuerdos. Las audiencias del Senado en 1977 sobre MK Ultra revelaron 149 subproyectos, muchos centrados en la modificación del comportamiento, el control mental y la administración de sustancias químicas. Universidades, organizaciones de investigación, hospitales e individuos participaron en estos subproyectos, a menudo sin saberlo. Los experimentos, como ya mencionamos, violaron distintos códigos como el de Nuremberg, también la Declaración Universal de Derechos Humanos y el juramento hipocrático, además de la Constitución de los Estados Unidos de América. El juramento hipocrático, que se originó en la antigua Grecia y es fundamental para la ética médica, establece las responsabilidades del médico hacia su maestro, pacientes y dioses. Subraya la responsabilidad y la relación del médico-paciente. Los principios del juramento continúan guiando la ética médica, teniendo importancia para la práctica aún de los médicos modernos. El trabajo del Dr. Harris Isbell en el Centro de Investigaciones de Adicciones de Lexington, Kentucky, refleja el trabajo de un médico que viola el juramento hipocrático en un intento de entender las formas en que se podía manipular la mente humana para la seguridad nacional. Isbell, quien tenía acceso a prisioneros adictos a sustancias químicas, buscaba voluntarios que probaran una variedad de sustancias desconocidas. Nunca se les decía a los voluntarios qué drogas estaban probando, ni se les informaba sobre posibles actos secundarios. Después de que los prisioneros hubieran probado las sustancias elegidas por Isbell, se les pagaba
En un incidente en particular, el Dr. Harris Isbell probó 800 productos químicos psicoactivos, incluidos el diseñado por el Dr. Albert Hoffman, en 7 prisioneros de ascendencia afroamericana. Estos hombres estuvieron bajo una variedad de medicamentos durante 77 días consecutivos. No solo estas sustancias causarían estragos en el cuerpo humano, sino que Isbell empeoró las cosas al mantener a los hombres despiertos. Se usó electroshock para despertarlos cada vez que se quedaban dormidos. El Dr. Isbell no obtuvo información valiosa de la experimentación. El bienestar y la salud de los pacientes eran una idea secundaria, si es que se consideraba realmente en este experimento. En su artículo Ética de la contratación militar y de la CIA por parte de psiquiatras y psicólogos, Colin Ross hace una afirmación muy interesante sobre la falta de credibilidad que recibe el trastorno de personalidad múltiple en el campo de la psicología. Miembros de la Asociación de Falsos Recuerdos, específicamente 2 individuos que forman parte de la Junta Asesora, fueron contratistas de MKUltra. Trabajaron directamente en subproyectos que trataban sobre la creación de un trastorno de personalidad múltiple reversible y artificial. Estos hombres han trabajado arduamente para infiltrarse en el campo de la psicología con afirmaciones de que este trastorno mental es completamente fraudulento. Aunque hay mucho debate en el campo de la psicología sobre esta afirmación, si es precisa o no, Ross afirma que el esfuerzo dramático que estos hombres han hecho para negar el trastorno de personalidad múltiple es un intento de encubrir la investigación de la CIA realizada bajo su liderazgo. También argumenta que los experimentos MKUltra fueron una violación del juramento hipocrático, de la Constitución, del consentimiento informado y de los códigos de Nuremberg. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas celebraron el Tribunal Militar Internacional, que llevó a cabo los juicios contra criminales de guerra y líderes de este famoso ejército, cuyo jefe tenía un bigote muy chistoso. Una audiencia en particular juzgó a 23 médicos por sus crímenes contra prisioneros judíos en campos de concentración, lo que le valió el título no oficial de Juicio de los Doctores. Solo 7 de los acusados fueron absueltos, mientras que 7 fueron condenados a ser desvividos y 9 recibieron diversas condenas en prisión. El Juicio de los Doctores estableció lo que se conoce como el Código de Nuremberg, tan mencionado ya aquí, nombrado así por el lugar del juicio en Nuremberg, Alemania. El código estableció 10 estándares éticos para futuras investigaciones y experimentación con sujetos humanos. Todo ello para 1945, mucho antes de que comenzara el proyecto MKUltra. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. El experimento debe ser tal que proporcione resultados provechosos para el bien de la sociedad, que no se puedan obtener por otros métodos o medios de estudio, que no sea aleatorio e innecesario en su naturaleza. El experimento debe estar diseñado y basado en los resultados de experimentación en animales y en un conocimiento de la historia natural de la enfermedad u otro problema en el estudio, de manera que los resultados anticipados justifiquen la realización del experimento. El experimento debe llevarse a cabo de manera que se evite todo sufrimiento y daño físico y mental innecesario. No se debe realizar ningún experimento en el que haya una razón a priori para creer que ocurrirá la desvivisión o una lesión incapacitante, excepto tal vez en aquellos experimentos en los que los médicos experimentales también actúen como sujetos. El grado de riesgo que se suma nunca debe exceder el determinado por la importancia humanitaria del problema que se pretende resolver con el experimento. Deben hacerse preparativos adecuados y proporcionarse instalaciones adecuadas para proteger al sujeto experimental, incluso contra las posibilidades remotas de lesiones, discapacidad o pasar al otro mundo. El experimento
debe ser llevado a cabo solo por personas científicamente calificadas. Se debe exigir el más alto grado de habilidad y cuidado en todas las etapas del experimento de aquellos que lo conducen o participan en él. Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe tener la libertad de poner fin al experimento si ha llegado al estado físico o mental en el que la continuación del experimento le parezca imposible. Durante el curso del experimento, el científico a cargo debe estar preparado para terminar el experimento en cualquier etapa. Si tiene causa probable para creer en el ejercicio de la buena fe, la habilidad superior y el juicio cuidadoso requerido de él, en la continuación del experimento es probable que resulten lesiones, discapacidades o que se vaya al otro mundo el sujeto experimental. Si tienes alguna otra recomendación para videos, no olvides seguirme, suscríbete, me ayudarías mucho en este proyecto. Nos vemos muy pronto con otro video de ciencia y horror. Yo soy Carlos Arias, no olvides darle like, sígueme y nos vemos pronto.